Si alguna vez empezaste algo con fe audaz y terminaste hundiéndote por miedo, si saliste de tu zona de confort solo para dudar a mitad de camino, si necesitas recordar que Jesús está cerca, incluso cuando fallas, esta historia es para vos. Dale like ahora mismo y comparte este video para que otros también aprendan a mantener los ojos en Jesús. Síguenos para más relatos bíblicos que transforman. Comencemos con una de las historias más dramáticas y relatable de toda la Biblia. Una barca azotada por olas en medio del mar, viento contrario, a madrugada oscura. 12 discípulos exhaustos, remando sin avance, y entonces lo vieron en una figura caminando sobre el agua hacia ellos. Pensaron que era fantasma, gritaron de terror, pero era Jesús, andando sobre las aguas como si fueran suelo sólido, desafiando toda ley de física, caminando sobre lo imposible. Y entonces Pedro, impulsivo como siempre, gritó algo que cambiaría todo en: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo una palabra, solo una, en Venezuela, y Pedro descendió de la barca, puso su pie sobre el agua y caminó, realmente caminó sobre el mar, hacia Jesús, sobre las olas, desafiando gravedad, desafiando física, desafiando todo lo que es natural, hasta que miró las olas, hasta que sintió el viento, hasta que las circunstancias gritaron más fuerte que la voz de Jesús, y comenzó a hundirse. Esta es la historia de Pedro caminando sobre el agua, registrada en Mateo las 2:22 de la tarde, -33. Es historia de fe, audaz y duda humana, de victoria inicial y fracaso dramático, de salir de la zona de confort solo para hundirse a mitad de camino. Es una de las historias más relatables de toda la Biblia, porque todos hemos sido Pedro en algún momento. Para entender completamente esta historia, necesitamos contexto. Era el mismo día en que Jesús había alimentado a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. La multitud había comido hasta saciarse. Había sido día de milagro masivo, de provisión sobrenatural, de asombro total. Y la multitud, viendo el milagro, quiso hacer a Jesús rey por fuerza. No querían coronarlo. Querían revolución política. Querían Mesías militar que los liberara de Roma. Pero ese no era el plan de Jesús. Así que, enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, hizo a sus discípulos entrar en la barca. La palabra griega implica fuerza, compulsión. Los obligó a irse. Probablemente porque ellos también estaban emocionados con la idea de revolución, de gloria política, de poder terrenal. Jesús los separó de la multitud, los envió al mar, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús necesitaba tiempo a solas con el Padre, después de día de ministerio intenso, de multitudes, de milagros. Necesitaba soledad, necesitaba oración, necesitaba recarga espiritual. Mientras tanto, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos estaban luchando, remando contra viento, sin avance. Probablemente habían remado por horas y estaban agotados. Era noche oscura. Estaban solos. Jesús estaba en el monte y el mar no cooperaba. Era imagen de vida cristiana a veces. Estás donde Jesús te mandó estar, en la barca, obedeciendo su orden. Pero estás luchando. El viento es contrario. Las circunstancias no cooperan. Y Jesús parece estar lejos, orando en algún monte, mientras vos peleas en el valle más. A la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. En la 4ª vigilia, era entre 3 y 6 de la mañana. Habían estado remando toda la noche desde la tarde hasta la madrugada. Horas de esfuerzo sin resultado, exhaustos, frustrados, probablemente preguntándose por qué Jesús los había mandado ahí. Y entonces lo vieron.
una figura caminando sobre el agua, no en barca, no nadando, caminando, como si el mar fuera pavimento, como si las olas fueran suelo firme, desafiando toda lógica, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. No reconocieron a Jesús. Inmediatamente era oscuro, estaban cansados, y nadie camina sobre agua. Así que asumieron fantasma en espíritu, aparición, y gritaron, aterrorizados. Era grupo de pescadores, experimentados, acostumbrados al mar. Pero esto los aterrorizó, porque lo que estaban viendo era imposible. Y lo imposible da miedo incluso a los valientes. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy en griego, ego eimi. Las mismas palabras que Dios usó en la zarza ardiente en yo soy, el que soy, era declaración de deidad. Era Jesús identificándose, no solo como su maestro, sino como Dios mismo. Antén, ánimo, no temáis. Dos comandos, valor y paz. En medio de tormenta. No, cálmense porque el viento va a parar. Sino, no teman aunque el viento siga. Y entonces, Pedro, siempre el primero en hablar, siempre el más impulsivo, siempre el que actuaba antes de pensar, respondió con algo extraordinario. Entonces, le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Era petición audaz. No, Señor, ven a la barca, sino, Señor, déjame ir a ti. No, Señor, calma la tormenta, sino, Señor, déjame caminar en la tormenta. Si eres tú, había condición, necesitaba confirmación, porque lo que estaba pidiendo era tan radical, tan imposible, que necesitaba asegurarse de que era realmente Jesús quien lo llamaba. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas, en Pedro. No dijo voy a intentar caminar sobre agua. Dijo, manda que yo vaya. Reconocía que necesitaba autoridad divina, que no era sobre su fe o su capacidad, sino sobre la palabra de Jesús. Y Jesús respondió con una palabra, una sola palabra, la palabra más poderosa y aterradora que Pedro jamás había escuchado en Venezuela. Y él dijo en Venezuela una palabra, pero esa palabra cambió todo, porque cuando Jesús dice ven, lo imposible se vuelve posible. Cuando Jesús dice ven, las leyes de física se suspenden. Cuando Jesús dice ven, puedes caminar sobre lo que debería hundirte. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús en Lee. Eso de nuevo. Andaba sobre las aguas. San Pedro puso su pie sobre el agua, y el agua lo sostuvo. Dio un paso en otro, estaba caminando sobre el mar. Un pescador común caminando sobre el elemento que conocía mejor que nada. Pero ahora, de forma completamente sobrenatural. Las olas seguían ahí. El viento seguía contrario. Pero Pedro caminaba sobre ellas. No porque el mar se hubiera vuelto sólido, sino porque la palabra de Jesús era más poderosa que las leyes naturales. Imagina ese momento. Los otros 11 discípulos en la barca, mirando con asombro absoluto, Pedro caminando hacia Jesús, sobre las aguas. Era milagro, dentro de milagro. Jesús caminaba sobre agua, porque es Dios san. Pero Pedro, humano ordinario, también caminaba sobre agua, por fe, por obediencia, por la palabra de Jesús. Era lo más audaz que Pedro jamás había hecho. Más audaz que dejar las redes para seguir a Jesús. Más audaz que cualquier predicación que daría, más audaz que su eventual martirio, porque esto era imposible físicamente, visiblemente, innegablemente imposible. Y estaba funcionando. Pedro estaba haciendo lo imposible, estaba donde ningún ser humano, excepto Jesús, había estado jamás, caminando sobre el mar, en medio de tormenta, hasta que sucedió lo inevitable. Lo humano, lo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, cambió su enfoque. Movió sus ojos de Jesús,
a las circunstancias, del que lo había llamado, a lo que lo rodeaba, de la palabra que lo sostenía a las olas, que amenazaban hundirlo. El viento siempre había estado ahí. Las olas no eran nuevas. Pero ahora, en lugar de mirar a Jesús que estaba frente a él, miró al viento que estaba alrededor de él, y cuando cambió su mirada, cambió su realidad, y comenzó a hundirse instantáneamente, comenzó. Era proceso. Primero, sintió el agua más líquida bajo sus pies. Luego, comenzó a descender. El milagro se estaba revirtiendo, porque su fe se estaba debilitando. El agua que momentos antes lo sostenía, ahora comenzaba a tragarlo. Las olas que había caminado, ahora lo amenazaban ahogar. El mar que había sido suelo firme ahora, volvía a ser lo que siempre había sido, mortal, para quien no puede nadar en tormenta. Y Pedro, sintiéndose hundir, sabiendo que estaba a punto de morir, hizo lo único que podía hacer. Lo mejor que podía hacer. Lo que todos deberíamos hacer cuando comenzamos a hundirnos. Entonces clamó, diciendo, Señor, sálvame. 3 palabras. Señor, sálvame. No fue oración larga. No fue confesión elaborada. No fue promesa de hacer mejor la próxima vez. Fue grito desesperado. Fue clamor desde la necesidad urgente. Fue reconocimiento de que, sin Jesús, se hundía. Y la respuesta de Jesús fue inmediata. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Al momento, sin demora, sin sermón primero, sin déjame pensar si te ayudo, inmediatamente extendió la mano y lo agarró. Jesús estaba cerca, había estado cerca todo el tiempo. Cuando Pedro caminaba con fe, Jesús estaba ahí. Cuando Pedro comenzó a hundirse por duda, Jesús seguía ahí. No se había movido, no se había alejado. Estaba al alcance de la mano. Extendiendo la mano, asió de él. Jesús lo agarró, lo sostuvo, lo salvó de ahogarse. El que había caminado sobre agua momentos antes, ahora necesitaba ser rescatado del agua. Pero Jesús no lo dejó hundirse completamente. Y mientras Jesús sostenía a Pedro, mientras lo rescataba del hundimiento, le dijo algo que debe haber penetrado hasta el alma. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. No, hombre sin fe. Pedro tenía fe. La evidencia era que había salido de la barca. Había caminado sobre agua. Había hecho lo que ningún otro discípulo se atrevió a hacer. Pero su fe era pequeña comparada con lo que podía hacer. ¿Por qué dudaste? Era pregunta penetrante, porque Pedro tenía toda la evidencia que necesitaba. Ya estaba caminando sobre agua, ya había experimentado el milagro, ya había visto que la palabra de Jesús era suficiente para sostenerlo. Si la palabra ven lo había sostenido cuando dio el primer paso, ¿por qué no seguiría sosteniéndolo en el segundo, tercero, 10º paso? Si Jesús no había cambiado, si su palabra no había sido retractada, ¿por qué dudar ahora? La pregunta no era acusación, era invitación a reflexión. ¿Por qué dudaste? ¿Qué cambió? Jesús seguía ahí. La palabra seguía vigente. La única diferencia era el enfoque de Pedro. Había movido sus ojos de Jesús a las circunstancias. Y cuando miras más a las olas que al que te llamó, comienzas a hundirte. Cuando el viento grita más fuerte que la voz de Jesús, pierdes el milagro. Cuando las circunstancias se vuelven más reales que la palabra, la fe se debilita. Pero nota algo crucial. Jesús no lo dejó hundirse. Aunque Pedro dudó, aunque su fe falló, aunque miró las circunstancias en lugar de mirar a Jesús, no fue abandonado. Jesús inmediatamente extendió la mano, porque la gracia de Jesús es mayor que nuestra duda. Su misericordia es más rápida que nuestro hundimiento. Su mano está más cerca de lo que pensamos cuando comenzamos a fallar. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, el viento cesó. La tormenta que había azotado a los discípulos toda la noche, la tormenta que había hecho que Pedro dudara, esa tormenta se calmó
inmediatamente. No fue antes de que Pedro caminara. No fue mientras Pedro caminaba. Fue después de que subieron a la barca. A veces Dios calma la tormenta. A veces te permite caminar en la tormenta y a veces espera hasta que hayas aprendido la lección antes de calmar la tormenta. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres Hijo de Dios. Adoración. No solo asombro, no solo agradecimiento a la adoración ante Él. Reconocieron su deidad. Verdaderamente, eres Hijo de Dios. Habían visto a Jesús multiplicar panes esa misma tarde, pero esto fue diferente. Esto fue poder, sobrenaturaleza de forma tan obvia, tan innegable, que no quedaba duda. Este hombre es Dios, ni Pedro, empapado, exhausto, probablemente avergonzado por haber dudado. También adoró, porque había experimentado algo que ninguno de los otros 11 experimentó. Había caminado donde solo Dios camina, y había sido rescatado cuando falló. Esta historia de Pedro caminando sobre el agua nos enseña lecciones eternas. Primera lección: al salir de la zona de confort, requiere la palabra de Jesús. Pedro no saltó de la barca por impulso. Pidió permiso. Esperó la palabra ven, y solo entonces salió. No toda aventura es de Dios. No todo riesgo es fe. Pedro pudo haber saltado sin permiso y se habría ahogado. Pero cuando Jesús dice, ven, lo imposible se vuelve posible. Asegúrate de que es Jesús quien te llama antes de salir de la barca. Segunda lección: mientras miras a Jesús, puedes caminar sobre tus imposibles. Pedro caminó sobre agua mientras sus ojos estaban en Jesús. Las olas estaban ahí, el viento soplaba, pero mientras miraba a Jesús, el agua lo sostenía. Tus circunstancias no tienen que cambiar para que experimentes milagros. El viento no paró cuando Pedro caminó, pero la palabra de Jesús fue suficiente para sostenerlo en medio del viento. Mantén tus ojos en Jesús, no en las circunstancias. Tercera lección: cuando miras las circunstancias más que a Jesús, comienzas a hundirte. El cambio en Pedro no fue externo, sino interno. No fue que las olas se volvieron más grandes, fue que él las miró más que a Jesús. Lo que enfocas determina tu realidad. Si enfocas el problema más que el que tiene la solución, te hundes. Si las circunstancias gritan más fuerte que la voz de Jesús, pierdes el milagro. Cuarta lección: fallar en fe es mejor que nunca intentar. Pedro se hundió a los otros 11 nunca salieron de la barca. Pedro tuvo que ser rescatado. Los otros 11 nunca experimentaron caminar sobre agua. ¿Quién estaba mejor? ¿El que intentó y falló, o los que nunca intentaron? Pedro fue llamado hombre de poca fe, pero tenía más fe que los 11 que se quedaron en la barca, con fe cero. Para caminar sobre agua, no temas fallar. Teme más quedarte en la barca cuando Jesús dice ven. Quinta lección: Jesús está cerca incluso cuando dudas. Cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús estaba al alcance de la mano. No tuvo que nadar hacia Pedro. No tuvo que correr. Solo extendió la mano Jesús. No se aleja cuando dudas. No te abandona cuando fallas. No se va cuando comienzas a hundirte. Está más cerca de lo que piensas. Y su mano está lista para agarrarte antes de que te ahogues completamente. Sexta lección en 3. Palabras son suficientes cuando estás hundiéndote. Señor, sálvame. Pedro no tuvo tiempo para oración elaborada. No prometió hacer mejor. No explicó por qué dudó. Solo clamó por salvación. Y fue suficiente, porque Jesús no requiere elocuencia, requiere honestidad. No requiere oraciones largas, requiere clamor genuino. Señor, sálvame es la oración más poderosa cuando te estás hundiendo. Séptima lección: ¿por qué dudaste? Es pregunta para reflexión, no condenación. Jesús no dijo, eres terrible por dudar. Preguntó, ¿por qué dudaste? Quería que Pedro reflexionara, que procesara, que aprendiera. Dios hace lo mismo contigo. Cuando fallas,
no te condena, te pregunta, ¿por qué dudaste? Para que entiendas, para que crezcas, para que la próxima vez tu fe sea más fuerte. Octava lección a la tormenta no se calmó hasta que la lección se aprendió. El viento azotó a los discípulos toda la noche. Jesús vino caminando sobre agua. Pedro caminó y se hundió. Y entonces el viento se calmó. A veces Dios no calma tu tormenta inmediatamente, porque hay lección que aprender en la tormenta. Hay fe que desarrollar en el viento. Hay milagro que experimentar en las olas. No desesperes si la tormenta no para todavía. Tal vez Dios quiere que camines sobre ella antes de calmarla. Novena lección. El fracaso no descalifica tu futuro. Pedro se hundió. Fue llamado hombre de poca fe. Pero este mismo Pedro más tarde predicó en Pentecostés y 3,000 se convirtieron. Este mismo Pedro escribió 2 libros del Nuevo Testamento. Este mismo Pedro fue líder de la iglesia primitiva. Tu fracaso hoy no define tu futuro. Tu hundimiento en este momento no determina tu destino. Jesús no te descarta porque dudaste. Te rescata, te enseña y te usa poderosamente después. Lección a los que se quedan en la barca nunca experimentan lo que los que salen experimentan. 11 discípulos se quedaron en la barca. Estaban seguros, estaban cómodos, no se mojaron, no se hundieron, pero tampoco caminaron sobre agua. Pedro se hundió, pero también caminó sobre agua, experimentó lo imposible. Tuvo historia que contar, vivió milagro que los otros solo presenciaron. Sal de la barca, Nan. Aunque te hundas, aunque falles, aunque dudes, porque experimentar el milagro y fallar es mejor que quedarte seguro y nunca intentar. Hoy, Jesús te está diciendo, ven, tal vez es llamado a nuevo ministerio, tal vez es invitación a confiar en área donde tienes miedo, tal vez es instrucción de hacer algo que parece imposible. Y tienes 2 opciones, quedarte en la barca donde es seguro, donde es cómodo, donde no hay riesgo de hundirte, o salir de la barca, poner tu pie sobre el agua y caminar hacia Jesús, sobre lo que debería hundirte. Si sales, mantendrás tus ojos en Jesús, ignorarás el viento que grita, no mirarás las olas que amenazan, caminarás sobre lo imposible, porque la palabra de Jesús es más fuerte que las leyes de física. Y si en algún momento miras las circunstancias y comienzas a hundirte, recordarás que Jesús está cerca, que su mano está extendida, que 3 palabras son suficientes. Señor, sálvame, porque Jesús no te deja ahogar. Te rescata, te sostiene en ti, enseña y te da otra oportunidad de caminar sobre tus imposibles. Pedro salió de la barca. Caminó sobre agua, se hundió, fue rescatado, aprendió y cambió el mundo. ¿Qué harás vos cuando Jesús diga ven? ¿Te quedarás en la barca con los 11 o saldrás como Pedro, arriesgándote a hundirte, pero también experimentando lo imposible? La barca es segura, pero el milagro está afuera sobre las aguas, donde solo los que salen pueden caminar. Jesús está esperando sobre el agua en medio de tu tormenta, diciendo una palabra, en Venezuela, saldrás.